No estás dando clase, ¿no? Hoy por suerte ya terminé en la Universidad de Luján, así que hoy estoy de festejo, hoy es el Día del Historiador. Feliz día, Oscar. Menos mal que... Che, pero Gracias. ¿por qué no lo dice en ningún lado? Mirá que yo leí... yo leo, miro los diarios, los diarios digitales de Capital. ¿Por qué no lo dicen? ¿Día del historiador? Así es, así es. Un Día del Historiador que por lo menos a la comunidad académica nos encuentra eh, en medio de un clima muy raro, ¿no? Porque el día de ayer fue despedido de la dirección del Museo Histórico Nacional un gran historiador argentino, un joven, Gabriel Di Meglio, así que la verdad que la comunidad de los historiadores hoy en nuestro país está en un momento de reflexión, ¿no? Por todo lo que está atravesando el mundo académico en general y por este gesto tan inoportuno del gobierno nacional de despedir a quien seguramente fue uno de los mejores directores que en los últimos años tuvo el museo más importante de la Argentina, el Museo Histórico Nacional, creado a fines del siglo XIX por Bartolomé Mitre. Ujú. Oscar, ¿cuánto hacía que estaba en funciones? Y desde 2020, Gabriel Di Meglio es un gran historiador, un académico de fuste que además le imprimió al museo un renovado guión historiográfico, una mirada sobre, no sobre la historia de los próceres, sino más sobre la historia de la vida cotidiana. Hizo muestras en el Museo Histórico Nacional sobre la historia de la música, de los sectores populares, del fútbol, además de esa historia de batallas y de cosas que tanto nos gustan a los historiadores, ¿no? Ujú. Y se triplicó el número de visitantes. La verdad que fue una verdadera pena, una lástima que se eligiera además una fecha tan significativa para toda la comunidad de historiadores para un gesto tan desagradable como ese. Oscar, y te digo, bien, la verdad que si vos no lo comentabas no lo sabía. Bueno, te felicito. El historiador, aprovecho, ¿no? Eh, ¿Qué hay de verdad y qué es lo que pone de su impronta cuando nos cuenta algo? Bueno, los historiadores siempre somos seres humanos mirando el pasado, ¿no? Y leyendo desde el pasado el presente. Así que es imposible que no haya huellas de nuestra subjetividad en cada cosa que decimos, ¿no? Por supuesto, desde ya. Mirar al pasado no lo hace una computadora, no es inteligencia artificial. Ni siquiera la inteligencia artificial mira al pasado sin intención, porque todos sabemos que eh, esas, esos sistemas informáticos también están mediados por la intención humana. Así que los historiadores siempre le ponemos de la manera más honesta, de la manera más profesional y metódica y rigurosa que podemos, miradas al pasado, que tienen que ver, por supuesto, con un montón de filtros personales, nuestra generación, nuestra ideología. Tratamos de ser lo más objetivos posibles, algunos lo logramos más que otros, y otros seguramente seremos discutidos por esas posiciones, pero la verdad es que la labor de los historiadores ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, no de la Argentina, de la humanidad, una muy buena usina de pensamiento para que la humanidad, los seres humanos, todos, hombres, mujeres, jóvenes, grandes, miremos el mundo que nos rodea teniendo en cuenta las claves que en el pasado nos hablan de este presente, ¿no? Eh, Oscar, bien. Digo, ¿cuántos historiadores tenemos en la ciudad de Campana? Oh, no, infinidad, y yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Historiadores que leen el pasado desde una, y hubo también, ¿no? Porque hay grandes historiadores, me refiero, por ejemplo, a un pionero de la historiografía local como Jorge Fumier, me refiero a otros grandes historiadores más académicos que Fumier, como Rogelio Paredes, por ejemplo, incluso un montón de historiadores que sin ser historiadores formados en la academia han hecho enormes y grandes aportes al conocimiento del pasado. Además, también tengamos en cuenta que eh, aunque su formación esté más relacionada con la enseñanza de la historia, 40 años
de labor del profesorado en historia ha significado que haya un montón de conocimientos sobre el pasado, no solo de Campana, sino de toda la región, con un montón de historiadores, de profesores de historia formados desde allí, produciendo saberes. Y además también me gusta siempre decir que en realidad todos los seres humanos tenemos vocación historiadora. Ujú. Todos miramos, incluso nuestra propia biografía habla de la historia. No es necesario un título para eso, y yo creo que hay que democratizar más el concepto de historiador. Vos decís que aquellos que contamos historia, ¿no? De lo vivido y demás, ¿somos historiadores? No. Están haciendo historia, la leemos, sí. Los historiadores somos profesionales formados académicamente que trabajamos con algo que no nos pertenece. La memoria, el pasado, no le pertenece al historiador. Nosotros nos formamos seguramente con muchísimo más método que un historiador aficionado, sin duda, pero lo que trabajamos, la memoria, los recuerdos, la tradición oral o los documentos en papel, no le pertenecen al historiador, le pertenecen a la comunidad. Con esta responsabilidad, los historiadores formados en las universidades, que hemos tenido la suerte y la bendición de haber recorrido trayectos de formación académicos, trabajamos con algo que no es exclusivo de nosotros, que es la memoria. La memoria puede estar en un papel o puede ser un recuerdo. Sí. Puede ser las vivencias de alguien que peleó en Malvinas o puede ser un documento guardado en un archivo histórico de la municipalidad o del registro civil. Los historiadores nos formamos con métodos para mirar ese pasado, pero eso tiene acceso a todo el mundo y la capacidad de pensar el pasado no es excluyente de una carrera, ¿no? De un título. Eh, y eso es el desafío, es como el arte. El arte no le pertenece solo a alguien que se formó en un conservatorio. Vos vas a la calle y ves músicos populares, expresiones del arte y de la literatura que son fascinantes desde lo popular. Oscar, digo, cuando vos, porque ustedes investigan mucho también, ¿no? Eso te lo Sí, prepara, claro. eso es académico, la preparación esa, ¿te lo da el estudio? Sí, bueno, no solo el estudio, no solo lo que uno estudia a través de lo que lee. Yo siempre digo que la investigación histórica tiene dos recorridos de lecturas. Ujú. Leemos lo que otros historiadores han escrito, pero leemos también fuentes históricas. Ajá. Es decir, leemos libros que han hablado sobre San Martín, pero también leemos los partes de batalla que San Martín firmó y que están guardados en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, por dar un ejemplo. Eso se forma no solo en una labor que así a simple vista puede ser muy solitaria, se forma también en laboratorios que son jornadas, congresos, directores, grupos de investigación que te ayudan a discutir y a entender e interpretar el pasado de la manera más precisa posible. Ujú. Oscar, viste que mayormente dicen la historia la escriben los hombres. Por eso yo al comienzo de la charla te decía, ¿no? ¿Cuánto hay de la impronta del escritor? ¿Cuánto, digo, a veces no se dice la verdad? O el historiador dice siempre la verdad cuando escribe algo. O cuando no tiene información, qué sé yo, inventa algunas cosas mínimas, por supuesto, ¿no? Habría que preguntarse qué es la verdad. Y además te voy a Ahí está. responder con la frase de un gran historiador argentino que se llamó Tulio Alperín Dongui. Alperín Dongui decía, cuando una vez le preguntaron por la verdad histórica, la misma pregunta que me estás haciendo vos, y yo quisiera responderla casi con sus palabras. Los historiadores vamos a negar siempre que existe la verdad histórica, ¿no? Que miramos el pasado y podemos encontrar un montón de interpretaciones sobre lo mismo. Pero siempre, siempre los historiadores actuamos como si existiera. Y a mí me encanta esa utopía de creer que existe la certeza, porque es la que nos mueve siempre. A ser honestos, a ser rigurosos, a buscar en las fuentes la mayor cantidad de información. Te doy un ejemplo. ¿Qué es San Martín y su gesta, la gesta sanmartiniana? San Martín es, a los ojos nuestros, el liberador de la patria, el padre de la patria, pero para la monarquía hispánica es un traidor de lesa majestad.
Entonces depende del cristal y desde dónde estés parado y mires lo que estás viendo, cómo vas a interpretar el pasado. ¿Qué es para los sectores populares o qué fue el 17 de octubre de 1945? Para los sectores populares, ¿qué fue? Para los historiadores o incluso para los opositores políticos a Perón, ¿qué era en ese momento? Lo mismo con la realidad. Si mirás para afuera y querés describir el mundo, Rubén, probablemente vos y yo no nos pongamos de acuerdo en un montón de lecturas sobre el mundo que nos rodea. Claro. Tampoco existe una sola historia. Pero, Existen interpretaciones del pasado que sí. deben ser discutidas de la manera más seria y profesional. Pero, Oscar, digo, ¿cómo? Hablamos, justo dijiste, vos hablaste de octubre del 45. Digo, lo que pueda decir alguien que militó es distinto a lo que pueda hacer un historiador que está en contra de lo que pasó en el 45 o que sea antiperonista. Te pregunto, ¿no? Las lecturas que hubo en la época y que sigue habiendo hoy en la época sobre el mismo suceso histórico pueden ser antagónicas. Ajá. Antagónicas pueden ser a blanco y negro. Algunos miran el 17 de octubre como la irrupción de un sujeto postergado, ese colectivo popular que no había tenido durante décadas acceso al poder político, y ahí está y se hace protagonista. Para otros es la manifestación de un poder populista y una Uh-huh. negación de las instituciones. Bueno, eso amerita discusiones que, por supuesto, tendrán que tener argumentación, que eso es lo que los historiadores debemos hacer. No se trata solo de descubrir la verdad, sino que las interpretaciones que damos sobre el pasado estén Uh-huh. fundadas en certeza, fundadas en interpretaciones honestas, en la capacidad de decir, de probar lo que uno quiere demostrar. ¿No? A eso me refiero. ¿Qué significó un hecho histórico? Seguramente no es una foto, es un estudio muy largo de las consecuencias que ese hecho histórico, la independencia o el peronismo, el retorno de la democracia en el 83 o el descubrimiento de América. Lo que quieras elegir no es rápido de definir, tiene que ser descrito con cuidado, con método y por supuesto con honestidad. Uh-huh. Porque vuelvo al origen de tu pregunta. ¿Puede haber historiadores mentirosos? Por supuesto. Puede haber historiadores que falseen la realidad. Uh-huh. Bien, ahora digo, por ejemplo, vos has relatado en algunos actos y demás, cómo fue la fundación de Campana, cómo pertenecía, mirá a ver si me acuerdo, por ahí estoy mintiendo, quiero que me corrijas. Hablabas vos de que Campana y Exaltación de la Cruz eran casi lo mismo, que estaban, que era todo junto. ¿Estoy mintiendo, Oscar? ¿O No, estoy...? no, no, no mentí, no mentí. De hecho, dentro de muy poquito, el 6 de julio, el Sí. domingo, Campana va a celebrar el 140 aniversario de la creación del Partido de Campana. Creación del Partido de Campana, es decir, el 6 de julio de 1885, Campana tuvo como, es decir, como podríamos imaginar, el 9 de julio de 1816 para la Argentina, bueno, es el día en que nació un municipio nuevo, que fue el municipio de Campana, pero el pueblo había sido loteado varios años antes, 10 años antes, en 1875, los hermanos Costa, en el Partido de Exaltación de la Cruz, que era uno solo, ¿sí? Crearon ahí un pueblito que era un pueblo llamado a ser la ciudad maravillosa en la que vivimos, ¿no? Con un puerto, con estación de ferrocarril y con un potencial enorme que en solo 10 años creció lo suficiente como para reclamar su propio estatus político y tener su propio gobierno. No fue fundada Campana, eso sí es importante decirlo. No hay una fundación como podríamos imaginar la colocación de una piedra fundamental, un discurso. Fue loteado, un loteo como los muchos que existen hoy, que se lotea un barrio, bueno, se loteó un pueblo a orillas del río Paraná de Las Palmas en 1875. De hecho, los documentos que tenemos de esa época son recortes periodísticos que eran avisos de venta, Uh-huh. y por supuesto el trazado original de ese año, que fue hecho nada más y nada menos que por un gran agrimensor de la época, que era Carlos de Chaporruch.
A partir de 1885, entonces, lo que vamos a celebrar el domingo, el 6 de julio, es que Campana tuvo su propio gobierno. Ujú, ujú. Bien, bien. Y si yo te pregunto, Oscar, está bien, Campana empezó a tener su propio gobierno hace 140 años, pero ¿cuándo se habitó la ciudad de Campana? ¿Y a dónde Bueno, pertenecía? población humana es de origen antiquísimo. Yo te Ajá, diría, ¿cuándo había seres humanos poblando esta tierra? Tendríamos que remontarnos a la prehistoria. Es sí. decir, 1600 años atrás, es decir, antes del presente, 1600 años, todavía existía el Imperio Romano, Colón no había descubierto América, ¿sí? Ya había seres humanos poblando aquí, ¿no? Los que después llamamos indios, pueblos originarios, cazadores recolectores, vivían aquí. Por supuesto no se reconocían a sí mismos como campanenses, ¿no? Cuando llegan los españoles y conquistan estas tierras, empieza a poblarse de a poco. Los primeros datos de poblamiento efectivo de esta tierra datan del siglo XVII, hacia 1630 ya hay datos de que algunos españoles poblaban esta tierra. Ujú. Conquistadores te estoy hablando, te estoy hablando de 400 años atrás. Y luego esa población fue permaneciendo. En algunos pueblos, como por ejemplo el pueblo de Exaltación de la Cruz que mencionábamos hoy, cabecera Capilla del Señor, el pueblito de Zárate, que se loteó en 1813, es mucho más antiguo que Campana, y el Campana, que era una estancia cuyos propietarios se dedicaron a la cría de ovejas, de vacas, al cultivo de trigo, etcétera, etcétera. Hasta que llegan los hermanos Costa, ya por mediados del siglo XIX, y son los que ponen fin al ciclo rural de la historia de Campana, loteando un pueblo. Ujú. Loteando un pueblo que va a ser tan importante que incluso fue candidata a ser capital de la provincia de Buenos Aires. Perdió por un voto, Campana ¿no? pudo haber sido La Plata. Ajá. Por un voto perdió. Sí, porque se dice eso siempre porque Eduardo Costa formaba parte de esa comisión. Ajá. Formaba parte de esa comisión y en la evaluación estuvieron un montón de ciudades. Sí. Finalmente se impuso la idea de crear un pueblo nuevo. Y de hecho en el partido de Ensenada se creó, cerca del partido de Ensenada, ahí en inmediaciones, se fundó, ahí sí hay un acta de fundación, se fundó la ciudad de La Plata. Ajá. Entonces, nosotros no festejamos los 140 años de la fundación de Campana. Nosotros lo que celebramos el 6 de julio es la creación del partido de Campana. El pueblo ya existía, tenía 10 años de antigüedad. Ajá. Bien. Entonces, es la creación del partido de Campana. Sí, 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 una fecha muy importante. Yo esa fecha creo que no merece discusión. Ujú. A mí me parece sumamente importante celebrar el 6 de julio porque es el día de la autonomía política. Campana nada más y nada menos pasó a tener un gobierno propio y me parece que a mí eso es muy importante para celebrar, ¿no? En la historia. Digo Oscar, esto porque sí. alguna vez en Campana se cambió la fecha. ¿Sabías? ¿No? Hace muchos años en Campana se cambió la fecha y se eligió una fecha, la fecha de del loteo de tierras que hizo Juan de Garay, que era hacia octubre. Eh, agosto-octubre, ahora me agarraste en el auto y no me acuerdo, pero octubre seguro. Para celebrar una fecha distinta. Yo creo que la fecha que nosotros los campanenses debemos celebrar es esta, la Ujú. del 6 de julio, la creación del partido. Como no hay un acta de fundación del pueblo, un campo en el que los hermanos Costa hayan decidido hacer un acto, una bendición, una piedra fundamental, una primera, no sé, un primer edificio, algo, eso no lo tenemos, probablemente no lo hubo, no lo sé, yo no tengo constancia de eso. Eh, Celebramos la creación del partido. Ajá. Por eso es tan importante la fecha del 6 de julio. Una avenida, un edificio, ¿no? Es muy importante ese día. Claro, porque entonces se equivocan cuando dicen, hoy se van a cumplir 140 años de la creación de Campana. No.
es un error menor. A ver, yo tampoco con esto estoy discutiendo a periodistas, a locutores cuando lo dicen, ¿no? Quiero ser preciso para que cuando pensemos Campana 140 años atrás, no pensemos que no había nada. Ujú. Hace 140 años atrás, Campana era una ciudad, era un pueblo muy importante, todavía no tenía categoría de ciudad, que tenía puerto de ultramar, estación del ferrocarril, el frigorífico más importante de la Argentina, ¿Cuándo? fábricas de papel, Perdóname. fábricas de alcohol. O Sí. sea, era una ciudad que era una verdadera Manchester argentina. Entonces está bien, pero hace 140 años, el 6 de julio va a ser 140 años que Campana pasó a ser Campana, pasó a ser un partido. A ver si me Claro, explico. exacto, Sí, exacto, es lo que se crea. Se crea el exactamente. partido de Campana. Pero ya había cosas anteriormente que no sabemos desde cuándo. ¿Que había qué? Que ya estaban, había, por ejemplo, todo lo que vos nombraste. Sí, sí, sí. De hecho, también había un juzgado de paz. A la Hasta un miércoles. juzgado de paz, que es una autoridad política, hasta una iglesia. Había, ¿cómo era Campana en 1885? Tenía un periódico, tenía un pequeño teatro. Hay alguna descripción, después te la voy a pasar para, después te la paso para que veas cómo un viajero, Bernardo de Irigoyen, que estaba en plena campaña política y la hace en ferrocarril, viene a Campana y describe cómo era esa ciudad que estaba a orillas del río. Hacía 20 días se había creado el partido de Campana. Ujú, Y él la describe, cuenta cómo era esa ciudad. Bueno, en una, fue, el caso de Campana es un caso que sirve para hablar de la historia argentina, ujú. porque Campana es una ciudad típica del modelo agroexportador. Una estancia que no existía, un día pasa el ferrocarril y aparece una ciudad que además es una ciudad que se convierte en un emporio industrial y logístico. Bien. Vos sabés que es interesante, Oscar, y vos sabés que empiezo a hacer memoria. Como yo me retiré en el 2017 de la municipalidad de Los Actos, hay cosas que ya, no es que me voy olvidando, pero voy haciendo memoria y después que termine, que cuando corte con vos, voy a recurrir a a mis archivos. Yo tengo mis archivos de puño y letra. Bueno, viste que todos somos historiadores, todos somos un poco Sí, historiadores. sí, yo tengo, pues sabes que cada vez que aparece algo, y a mí me parece que de cosa dudosa, que en los últimos años aparecen cosas dudosas, así, viste, que se manifiestan y demás, salgo a buscar mis archivos. Amarillos algunos ya, ¿no? Pero bueno, y vos sabés que estoy haciendo memoria, y es cierto lo que vos estás hablando y lo que me estás contando de la creación del partido de Campana. Porque ya estaba, acá ya había, mira, empiezo a, porque vos diste una charla en el Consejo Deliberante en su momento, a ver, vos anda corrigiéndome si yo estoy metiendo la pata, ¿eh? Porque viste que yo te he escuchado tantas veces hablar de la historia de Campana que por ahí meto la gamba en algo. Yo creo que esto lo habías explicado vos y que de los 10 años, esto me acordé que dijiste vos, ¿eh? Porque yo siempre dije, y che, pero le estamos afanando 10 años a la creación del partido de... no, a Campana. Y vos me habías corregido y dijiste, no, porque fue mucho antes que no había datas precisas. Porque para mí entonces Claro, cumpliría claro. 150 años Campana. La creación del partido Campana, no. O sea, son Bueno, 140 sería cuando así, se declara... sería así. 140 años se cumplen de la creación del partido de Campana, Sí, el pueblo tendría 150, ajá. pero Ah, no sabemos la fecha de fundación, ah, porque no tenemos la fecha del loteo precisa como para decir, bueno, celebremos el origen del pueblo. Esa fecha no está con precisión. Algunos historiadores, algunas interpretaciones pueden ser un poco caprichosas, cuando se inauguró la estación del tren, cuando salió un aviso publicitario. Eso para mí no es un acta de creación de un pueblo, pero bueno, no importa, eso es una discusión aparte. ajá. La, la, eh, y estas cosas yo las recorro, cuando recorro las escuelas y hablo en las escuelas o doy clase y me toca hablar de historia de Campana, lo trato de explicar. Y siempre recuerdo una imagen que para mí, cuando era muy chico, cuando era un nene, y seguramente se disparó mi vocación por el estudio del pasado, hacía lo mismo Alides Cruz. Ujú. Yo recuerdo, y cada vez que hablo de historia en una escuela pienso en lo mismo,
en Alides Cruz con sus diapositivas en la escuela 16, hace más de 40 años atrás, más de 50 incluso, en la escuela 16 daba charlas y proyectaba sus diapositivas y yo me quedaba absolutamente embelesado, a Sí, punto tal que así definí mi vocación y soy historiador hoy y hago sí. lo mismo que hacía alguna vez Alides Cruz, Vos un sabés gran que, hombre, un gran historiador de campaña. vos sabés que yo a Lides Cruz conocí en el círculo de periodistas. Sí, Este, claro, fue eh, uno de los fundadores, creo, ¿no? que vos sabés que Don Ali era un tipo con una personalidad, una simpatía, Sí, un sí, hombre que conocía muchísimo, muchísimo de nuestra ciudad, ¿no? Y las fotos que sí, tenía, ¿cómo es que se llama? La cantidad de fotos que nos enseñaba sí, y sí. hacía reseñas, maravilloso. Ese material, Oscar, ¿no lo había, cuando vos fuiste secretario de Cultura, no rescataste todo eso? Sí, claro, y pasó a ser parte del tesoro del Archivo Histórico Municipal. Ajá, Exacto, sí, sí, ajá. gran parte de su colección, Ajá, gran parte, la gran mayoría. Él además era fotógrafo de la empresa Tenaris, sí, él era señor. fotógrafo. Sí, Además de coleccionar fotos históricas que él no había sacado, que tenían muchos años de antigüedad y de salvarlas, sí, él trabajaba como fotógrafo y trabajó para empresas de Campana. Muchas de las fotos que sacó para la empresa Dalmine Safta, Cometarsa, sí. después hoy Tenaris y Derca, forman parte del archivo de la empresa. Y Ujú. otras quedaron en el acervo del Archivo Histórico Municipal. Bien. Mira, Oscar, yo te llamaba por otro tema, pero vos tocaste un tema que es importantísimo y que nosotros estuvimos mal, no le dimos pelota, porque te soy sincero, creo que nos estamos olvidando o que el Estado nos hace olvidar de algunas fechas que son importantes. Igualmente nosotros como comunicadores también somos responsables de esto, ¿no? Porque la verdad que si vos no te llamábamos, no sabíamos y yo sé que seguramente vos dijiste, me van a llamar para decirme feliz día. No, 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 es un día muy, no es un día muy difundido, ¿no? Hay días que por ahí tienen más prensa que otro. El Día del Historiador, te puedes imaginar que es un día que recordamos nosotros, los colegas, y nos Yo le estoy saludamos entre diciendo nosotros. ya a mi operadora que ponga Día del Historiador y que me ponga algo, gracias a Oscar que nos dijo. Yo te iba a hablar, ¿sabés de qué, Oscar? Pero no, hoy no quiero empañar porque ya me tengo que ir aparte. Te iba a hablar del movimiento Derecho al Futuro, pero lo dejo para la semana que viene y hablamos de política. Oscar, ustedes los historiadores, esto es el remate mío para terminar con Evo. ¿Nos mienten mucho cuando nos cuentan algo? No, 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 pero sí discutimos apasionadamente. Ajá, No vas a encontrar dos historiadores que digan lo mismo y eso tiene que ver seguramente con todo lo que te describí al principio, ¿no? ajá, Independientemente la honestidad, yo la verdad que a lo largo de mi vida me he cruzado con historiadores e historiadoras de todos los niveles, con todas las miradas ideológicas, incluso algunas antagónicas a las mías, pero no me he encontrado con gente deshonesta, que mienta. ujú, Sí que interprete las cosas como a mí no me gustan o que yo la haga como a ellos no les gustan, pero la verdad es que la comunidad de los historiadores sabe plantear en términos civilizados y respetuosos una polémica. ajá. Oscar, te quiero agradecer enormemente y feliz día entonces, muy mal de parte nuestro y la semana que viene hablamos de política. No, muy mal no, porque de hecho lo estás haciendo, Rubén, y te lo agradezco. Y por ahí también es una linda oportunidad para hablar de la historia de Campana, que vamos a cumplir 140 años como partido, de saludar a la comunidad del Instituto 15, que ha formado profesores de historia desde hace más de 40 años. Así que eh, es un hermoso día para Ujú. conmemorar juntos. Y cuando uno lo recuerda, aunque sea así, porque alguien nos hizo acordar, está lindo saludar y congratularnos entre todos. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo a vos. Hasta Chao, luego. Rubén. Oscar Trujillo.